Buenas noches, ya Hola, estamos hola, al aire. buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás, mi Mau? Justamente estamos al aire, Eco. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te va, Mayra? Que por lo que Eh, veo, estás fuera de casa. Cuéntanos dónde estás. Estoy en el bello estado de Yucatán. Saben que es mi segundo hogar, que uno a veces dice, ay, mi corazón está dividido en dos, entre California y Yucatán. No, mi corazón no se dividió, mi corazón se expandió hasta Yucatán, imagínate, de punta a punta, y hoy tengo el privilegio de estar aquí en Yucatán, en uno de los lugares más hermosos, de los pueblos más bonitos, que es el pueblo de Izamal, y con un gran invitado que ahorita se los vamos a presentar. ¿Tú cómo estás, mi Mau? Muy bien, ansioso ya por empezar este episodio que pinta para estar súper interesante. Le vamos a dar un poquito a la vuelta a lo que venimos tratando en episodios anteriores, pero no por eso deja de ser interesante. Creo que cada día esto se está poniendo mucho más rico, mucho más emocionante. Y hoy, como dijiste, tenemos un invitado que realmente nos va a volar la cabeza, los sentidos, y creo que puede ser un antes y después para muchas personas. Y para amarte es el arte, ¿no? Una perspectiva, a mí me gusta mucho, como los que siguen el programa que reiniciamos, apenas es nuestro tercer episodio de esta nueva temporada. Mauricio y yo somos especialistas o coaches en desarrollo humano y nos gusta mucho lo que tiene que ver con la conducta humana, por qué somos como somos, por qué pensamos como pensamos, por qué no somos tan felices de repente, cómo podemos de alguna manera trabajar ciertas cosas para llegar a esa búsqueda eterna que pareciera que es la que tiene el ser humano, ¿no? Y no podemos obviar, no podemos dejar a un lado que hay una parte bien importante, que es la parte intrínseca, el ser, más allá de los cinco sentidos, esa parte espiritual que todos somos y que muy pocas veces o muchas veces se nos olvida que tenemos esa parte que no se ve, que es la que dicen que realmente somos, ¿no? Ujú. Y por otro lado, el lugar que nos han prestado para habitar, ¿no? Y para desarrollar ese ser, porque hablamos mucho de quiénes somos como personas, cómo nos desarrollamos, cómo nos movemos en el mundo, cómo es en el mundo nuestra personalidad, temperamento, son cosas que hemos venido hablando en programas anteriores. Pero creo que lo interesante también que vamos a tener en este programa es hablar no solo de nosotros como seres humanos, sino también del lugar que nos prestaron para habitar, ¿no? Y para cohabitar, y cómo es que lo cuidamos, cómo es que lo hacemos crecer, cómo es que también a veces lo tratamos un poquito mal, pero que siempre hay manera de retribuir y de contribuir pues, a la tierra, el lugar donde hemos nacido, donde nos han prestado para coexistir, como decía, y que siempre podemos darle un poquito de lo mucho que nos da. Todo lo que tenemos alrededor nos los da la tierra, nos los da el aire, nos los da, y nosotros, pues, somos los herederos de todo este tesoro. Y sí, y por eso me da mucho gusto tener este invitado el día de hoy, porque Yucatán le está abriendo las puertas a muchísima gente. ¿Y por qué? ¿Por qué Yucatán? Eso es una de las cositas que vamos a platicar con él. Tú dime, lo presentamos. Vamos a presentar, esta es una sección que tenemos para ustedes el día de hoy, como decíamos, un poquito hablando extendiendo los temas que tenemos aquí para ustedes, para enriquecer el programa, para no estar siempre hablando solo de desarrollo humano, sino también de desarrollo en general. Así es de que hoy vamos a hablar un poquito de otros artes. Así es. Y bueno, le damos la bienvenida muy cordialmente y muy agradecida con Imish Kuj. Imish Kuj, él, él habita aquí en Yucatán, pero es campechano. Ya platicamos porque mi madre era campechana, entonces ya desde ahí ya hubo un buen clic. Pero Imish, bienvenido, muchas gracias por aceptar estar aquí. Muchas gracias, Mayra, por invitarme, por abrir este espacio y la oportunidad de poder llegar hasta sus oídos, sus corazones, y ojalá que este momento que vayamos a compartir sea pura vitamina para el espíritu. Muchas gracias, Imish, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y por traer toda tu sabiduría, conocimiento y tu presencia a este lugar para enriquecerlo y que nos compartas un poquito de todo lo mucho que sabemos que has coleccionado, digamos, de alguna manera durante toda tu trayectoria, y que por lo que he visto, pues tiene un gran impacto. Hay mucha gente que te reconoce y que te conoce, y pues por eso te agradecemos el estar aquí esta noche con nosotros.
Así es, y como saben, parte de este programa es traído a ustedes por Bridge Makers California, y Imish está muy involucrada en todo lo que tiene que ver los desarrollos aquí de Bridge Makers, por eso me gustó que estuviera siendo parte de este programa hoy. ¿Y desde dónde estamos transmitiendo el día de hoy? Estamos transmitiendo desde Canché, que es el traspatio de Quinich. Quinich es uno de los restaurantes más importantes o más icónicos del pueblo de Izamal, en Yucatán. Y dicen, no sé si tú sabías esto, y supongo que sabes más que yo, que Izamal pareciera que fue el que le dio pie al movimiento de los pueblos mágicos en México. Hay un índice un poco complicado de poder definir dónde fue el primero. Hay algunos que se nombran por sí mismos, hay otros que el gobierno los mencionó. Supuestamente esto comenzó con la visita de una mujer que al llegar a un pueblo mágico precisamente dijo, esto es mágico, ¿no? Entonces es mágico estar aquí, y es mágico estar aquí, y es mágico estar aquí, y en ese adjetivo calificativo con mucho calor empezó a crear este espacio de coleccionar precisamente los pueblos mágicos, ¿no? Por darles esas vertientes. Y sé que Izamal fue uno de los primeros, no quisiera equivocarme en decir fue el primero o fue el segundo, por ahí me enteré que hay otros que también o se autoproclaman o tienen este título también, pero lo que sí sé y estoy seguro es que Izamal es muy mágico, eso sí lo sé, no sé si es el primero, el único o el último, pero de que es mágico, es mágico. Y que no es fácil que el gobierno lo declare como un pueblo mágico, ¿no? Son como muchos requisitos lo que le pone en cuanto a cultura, gastronomía, gente, arquitectura, o sea, son muchos parámetros los que el gobierno tiene como para declarar a un pueblo como mágico. Y si la historia comenzó con Izamal, es porque pues es quien está dictando la trayectoria para el resto de los pueblos, ¿no? Claro, creo que sí hay una influencia muy grande desde esta perspectiva de lo políticamente correcto y reconociendo que en estos tiempos la falta del reconocimiento a los pueblos originarios, a los espacios originarios, autóctonos, con su propia gente, con su propia lengua, su propia vestimenta, su propia comida, yo creo que el reconocimiento de hacerlo mágico es la gente que habita aquí. Creo que ese reconocimiento que el gobierno se los haya dado, que sea algo externo, en realidad es parte de esta corriente de lo políticamente correcto, porque en realidad la propia gente reconoce que este lugar es mágico, ¿no? Entonces ya hay una impronta muy propia de los originarios de este espacio. Y bueno, así es. Entonces les platico un poquito. Quinich, como les decía, es uno de los restaurantes más icónicos o el más icónico de Izamal. Y crearon no hace mucho un traspatio, como un bar atrás de Quinich, pero está hecho a través de un huerto. Le voy a pedir a la persona especialista en esto que nos explique, porque él se llama Gabo y él es el encargado de preparar estas bebidas mágicas que nos van a traer aquí. Miren, ahorita nos va a decir, Gabo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Siéntate aquí, a ver. Oye, Gabo, falta una. Desde aquí te la mandamos. Corazón. Entonces, Gabo, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido gracias. a Martes el Arte. Gracias. Pues para nosotros es un placer tenerlos aquí como invitados. Y aquí lo que les preparamos, pues son 2 bebidas de aquí de la casa que son hechas, pues bueno, inspiradas en nuestro huerto, en nuestro traspatio de aquí de Canché. Que pues bueno, tenemos la virtud de estar en medio de 2 energías muy fuertes, una que es el Quinich y otra que es la pirámide Quinich-Cacmó, que justito también se encuentra en la parte de atrás de aquí de lo que es Canché. Y pues bueno, les platico un poquito las bebidas. De este lado tenemos una bebida muy refrescante, que como pueden ver está envuelta en una hoja santa, la cual tenemos el arbustito en la parte de atrás y alrededor de todo lo que es el huerto. Y le agregamos un gin que es yucateco, puedo decir marcas, no sé. Sí. Sí. Se llama Catún, es un gin que se hace con cal y también pues se distingue por tener muchas especias de aquí de lo que son la región. Una hoja, la hoja santa, la ruda y pues bueno, obviamente el gin y mucho amor. Y por el otro lado tenemos la margarita de aquí de la casa, se llama Siquilca y está inspirada en el platillo Siquilpac, que para mí en lo personal es uno de los platillos más completos que existen en Yucatán. Y lo que se hizo fue una infusión de esa pepita tostada que se usa para el platillo, se hizo una sal también y se infusionó con un tequila que es tequila reposado, se le agrega un coñac que se llama Grand Marnier, como para esas notas de naranja agria, jugo de lima y pues obviamente mucho amor. Y algo que lo distingue también es que cuenta con nuestro sello, el sello de Canché.
no sé si se alcanza por ahí a distinguir, que tiene algo muy, muy bonito, digo, en lo personal aquí con ayuda del ¡Ay, está maestro, pesado! del hermano Imish, que fue el que inspiró para hacer ese sello. Les platico rapidito, tiene... El hielo tiene el sello. Así es, tiene las 3 vírgulas del movimiento en la parte de abajo, que representaría el presente, el pasado y el futuro, que lo siguen 3 círculos de contención. Contención. Y bueno, el primero es esa experiencia que muchas veces la gente tiene al momento de visitar el lugar, la vista, lo bonito que se ve, la pirámide, eso que lo atrae. La del centro es precisamente lo que hacemos muchas veces con nuestros invitados, incluso entre ellos mismos, que es esa conexión que en muchas ocasiones sucede, de que se sientan en el bar, platican con el bartender y pues a veces más que clientes terminamos siendo muy buenos amigos. Y al final, pues lo que están a punto de hacer, ¿no? Que es vaciar una vasija de un espíritu de alguna parte de México, que ahora va a ser parte de ustedes, los 4 elementos y al centro una llama, un fueguito que no queremos que nunca se apague. Oh, wow. ¿Me lo prestas para Claro enseñarlo sí, otra vez? Por supuesto. Wow. A ver, si lo alcanzas a distinguir, Mau, déjame lo pongo acá. Ahí está, perfecto. Qué maravilla. Y esto viene en todos los hielos. Así es. ¿Quién tuvo esta idea? ¿Tú, Imish? Entre todos, la idea es de todos. Qué padre. Sí. Pero lo interesante de esto es como seguir la tradición, porque si vemos toda la cultura mesoamericana, todos los orígenes, siempre está lleno de símbolos, está lleno de figuras que muchas veces no entendemos o que le damos interpretaciones después muy, bueno, en un principio muy a la española, ahora muy a la mexicana, y que de pronto se nos olvida de dónde vienen todos esos orígenes. Y entonces, pues, es muy interesante el ver cuando se crea algo nuevo que está basado en todo este origen, rescatando un poquito toda esta cultura, pues indudablemente se convierte en algo súper valioso. Así que gracias por traerlo y por hacer todo el esfuerzo por preservarlo y por expresarlo en estas bebidas que no sabes, pero mira, haciendo agua a la boca de que no estés por allá. Yo me la voy a tomar por ti, Mau. Gracias, Mayra. Yo sé que haces muchos sacrificios en mi nombre, lo sé. Es un gran esfuerzo, pero bueno, muchísimas gracias, No, Gabo. Que lo disfruten realmente cuando gusten. Todo esto que ves aquí, Caché, hace un año yo estuve aquí en el aniversario número 30 de Kinich y era una idea, era una visión y ahora está totalmente manifestado a través de un gran equipo que hacen ellos, que los conozco muy cercanos porque son también muy cercanos al movimiento donde pertenezco, que es de Bridge Makers, y realmente cuando vengan a Yucatán, este es un lugar mágico, como le dijo Imish, muy mágico, por lo tanto la gente que está aquí es mágica y crea cosas mágicas. ¿Va? Así es. Bueno, muchas gracias, Gabo. Pues muchas gracias, Gabo, muchas gracias. Me quedo con las ganas para la próxima vez que vaya a Yucatán, pasar por Izamal, pasar por Kinich y probar una de esas bebidas. En algún momento haremos un programa aquí, los dos ya en vivo, bien, con comidita también del Kinich, que es espectacular. Sí. Pero no bueno, me toques ese vals porque... Imish, una pregunta. Imish no es tu nombre con el de nacimiento. No. Imish, ¿qué es? ¿Cómo lo defines? ¿Qué significa? No quisiera caer en cómo lo defino yo, porque eso sería como demasiado presuntuoso, quizás. Sí, dentro de nuestra cosmogonía, nuestra cosmovisión, uno nace con un destino y nace con un sonido que nuestra madre, nuestro padre nos otorga sin preguntarnos muchas veces, ¿no? Entonces todo en la madre naturaleza, en la santísima tierra, todo tiene sonido, ¿no? El pájaro, el perro, los felinos, las serpientes, todos los seres de la madre naturaleza tienen un sonido. A nosotros nos brindan un sonido también, ¿no? Una manera de invocar nuestro espíritu cuando nos hablan dentro del clan familiar, dentro de la tribu, dentro de la casa. Al nacer y al invocar ese sonido, nace contigo también un destino. Y ese destino pues viene acompañado también con tu muerte. Entonces, durante fechas muy importantes en esta transición de mi humanidad, la muerte se me acercó. Y se me acercó varias veces y entonces estaba buscando al joven, al niño y al hombre que traía el nombre con el destino fijado por sus padres.
Entonces mis abuelos, que me ayudan a llegar hasta este presente con su palabra, su enseñanza y su guía, deciden cambiarme el nombre para darme un cambio de destino y entonces poder continuar con estas tareas, ¿no? Ok, entonces tus abuelos fueron los que de alguna manera te pusieron nuevamente un Sí. nombre. ¿Tiene algún significado en particular o es un sonido nada Imish más? tiene el significado desde la medida del tiempo, como el seno materno, el que da alimento, el que principia, el que inicia, el uno, ¿sí? Y Kuj tiene que ver más con lo sagrado. Entonces, en esta traducción poética, pudiera decirse para entendimiento de los demás, Imish Kuj, el principio de lo sagrado. Oh, wow. Qué bonito, qué bonito. Ok. ¿Y cómo tú te relacionas con este, digamos, con este nuevo nombre? Es una responsabilidad muy grande tener un cargo, ¿no? Como cuando uno es doctor, como cuando uno es licenciado, como cuando uno es padre, es madre. Creo que una persona cuando ya está completa logra adquirir un cargo en la comunidad. Entonces, algunas veces el nombre o el título nos queda grande si no estamos conscientes de su significado y de muy probablemente o el comportamiento o la coherencia con la que uno tiene que vivir ese nombre para que tenga una mayor frecuencia. Entonces yo siento que mi relación con este nombre del principio de lo sagrado es entrar en contacto y conocer mi humanidad. Hace poco, atravesando situaciones, algunas personas decían, bueno, pues es que eres humano. Y le digo, sí, pero eso suena a excusa. Entonces, no es una excusa que yo sea humano, o sea, estoy viviendo mi humanidad y esto es lo que me representa, ¿no? O sea, quiero vivir una vida humana desde el principio de lo sagrado, no en el ejercicio de querer ser un maestro o una persona empoderada por un título, sino un humano sensible que está atravesando la experiencia humana, que quiere vivir la experiencia humana y que consciente de esa sensibilidad, pues un día se va a morir también, ¿no? O sea, Bueno, ser humano sí suena un poquito como un pretexto, pero también suena mucho a responsabilidad y es ahí donde está realmente lo que traemos para claro, aportarle al mundo, ¿no? pues más que para aportarle al mundo, yo creo que es para aportarle al espíritu, porque al Ok. mundo no hay que aportarle nada, al mundo hay que dejarlo como está. Yo creo que le aportamos al mundo cuando desequilibramos algo y es ahí donde tenemos que compensar. En nosotros en maya decimos Suhui Mak, que quiere decir humano verdadero, o Halach Winik, que quiere decir persona completa, ¿no? Humano verdadero también. Entonces, durante el proceso de nuestra existencia, en el momento de llegar a esta dimensión de la Santísima Tierra, pues la luz nos da tiempo, nos da orden y nos da función, ¿no? Nos da tiempo porque te dice cuándo naciste, aunque fuiste creado desde antes, te da forma si eres hombre o mujer y eso te da una función también. Pero cuando nosotros nacemos, pues no tenemos conciencia del espíritu. Queremos ser primero hijos, luego querer ser hermanos, luego querer ser estudiantes, luego querer ser profesionales, y en toda esa carrera de lo posiblemente humano, estamos buscando el reconocimiento exterior, el instinto de pertenencia y sobre todo el reconocimiento social. Entonces, yo creo que desde la perspectiva del reconocimiento social no se está siendo un verdadero ser humano, porque estás tratando de satisfacer a muchas cosas y a muchas personas, ¿no? Y creo que lo que hay que contribuir es con esa esencia de aprender a ser un ser humano completo, un ser humano consciente. Y pues para eso uno tiene que saber cuál es el lugar que uno ocupa en la madre tierra, ¿no? Oye, Imish, y ahora que hablas sobre el lugar que uno ocupa en la madre tierra, hay algo que se está mencionando mucho que está sucediendo en Yucatán, que están lastimando a la madre tierra. ¿Tú cómo ves este tema? Yo realmente tengo mucha curiosidad por saber, porque sabemos que en Yucatán se está moviendo muchas cosas, se está moviendo mucha energía. Yo cuando vengo aquí puedo sentir realmente, como lo he dicho, como si entrara al ombligo o al vientre de mamá. ¿Tú cómo ves este movimiento que está sucediendo en Yucatán? Yo creo que este movimiento de energía del que podemos, en nuestra muy reducida y no humilde opinión, se está llevando a cabo en todo el cosmos, se está llevando a cabo en todo el universo, se está llevando a cabo en toda la Santísima Tierra.
hemos tenido guerras en el otro lado del mundo, inundaciones, terremotos, conflictos sociopolíticos, geopolíticos, pobreza, hambruna, contaminación de ríos, explotación de la tierra. Yo considero que esto ha existido desde que llegó el humano, ¿sí? Y lo que yo me atrevo a opinar es que haciéndonos conscientes de que en el momento en que nosotros nacemos, el mundo espiritual siente que ha tenido una pérdida. Y en el momento en que el espíritu cruza la barrera para volverse parte humano, nuestra tarea consciente es pagar esa deuda. Cuando el ser humano nace, mama teta. Y en ese momento que mama teta, no le pertenece a la tierra, le pertenece todavía al corazón del cielo. Pero en el momento en que ya caminas sobre la tierra, que ya comes maíz, comes tortilla, comes chile, comes tomate, comes calabaza, tomas agua y empiezas a ocupar los recursos, y está mal decirle recursos, serían las fuerzas proteicas, las energías primordiales, las vasijas sostenedoras de vida. En ese momento tú creas una deuda con el planeta. Indistintamente vayas a tumbar un monte, vayas a construir, ahora tenemos esta problemática del Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Que tumbó mucha selva, tumbó muchos árboles, llenaron cenotes de cemento para poner cimientos para las estructuras de las vías. Hay una inconsciencia. Entonces, todos tenemos conciencia, pero no todos estamos conscientes. Hay una conciencia sin S, conciencia sin S en medio, que es la que nos da la perspectiva de la carga de lo moral, del juicio, ¿sí? Y hay otra conciencia con S que nos da la oportunidad de saber que estamos existiendo en cada presente. Entonces, al perseguir otros intereses que van más allá de la conciencia y que permiten que surja el homocentrismo, es muy difícil en estos tiempos de emprendimiento que se puedan desarrollar espacios conscientes si no hay conciencia. Y es muy difícil que se cree una política consciente, una economía consciente, una alimentación consciente, una educación consciente, si no hay conciencia. Entonces, el ser humano se ha convertido en la actualidad y lo digo desde mi perspectiva, en una obra de arte inconclusa, porque como no ha tenido un encuentro con su espíritu, más allá de los dogmas, no se satisface con su creación, no se satisface consigo mismo. En este mundo tan sagrado ya todo está hecho. Lo que pasa es que no sabemos disfrutar y queremos modificar cosas. No habría que tocar nada, ¿no? Y lo que se vaya a tocar, que se toque solemnemente, que se toque con respeto, que se pueda tocar con amor, con dulzura, y que se pueda compensar, que se pueda retribuir a ese espacio, ¿no? Antiguamente tenían que tumbar árboles para construir casas, pero tumbaban lo que era necesario y con esos mismos árboles abrían espacios para poder con esa madera construir sus propias casas, pero no alteraban los ríos, sembraban en otros lugares para compensar, no había plástico, no quemaban basura, ¿no? No estaba la tiendita de la esquina. Y pues yo creo que el trabajo que hoy tenemos es llenar esos espacios, esos huecos que hay entre el humano y la naturaleza. Y yo tengo una pregunta al respecto, Imish. Indudablemente el ser humano, la humanidad, va en crecimiento todo el tiempo. O sea, somos miles de millones de seres humanos habitando en el planeta y que si bien tomamos de la tierra para satisfacer algunas necesidades, a lo mejor creadas o naturales o no sé cómo llamarles, pero al final vamos tomando de la tierra para generar aquello que necesitamos por cualquier situación que haya surgido esa necesidad. Pero también por otro lado, y como decías, con la responsabilidad que tenemos al tocar la tierra una vez que caminamos aquí y que ya compartimos el espacio y que ya somos herederos de ese espacio, también debe de haber alguna manera en la que podamos seguir creciendo como humanidad
pero de alguna manera retribuyendo, compensando, o como decías, a lo mejor hoy ya no son tiempos de sembrar en otro lado, pero tal vez sí hay otras maneras en las que podemos devolverle un poquito a la tierra eso que de alguna manera estamos tomando para nuestro favor, ¿no? Claro, ahora yo considero que una de las cosas que está sucediendo en la península de Yucatán es este gran magnetismo que tiene a través del agua. Yo creo que la riqueza que tenemos es que tenemos una reserva de agua muy grande, lo cual ha permitido que nuestras selvas sean altas, sean prolíferas, sean constantes, que ha mantenido ecosistemas muy agradables. México es muy importante a nivel mundial por el espacio geográfico que ocupa. Tenemos prácticamente todos los climas, tenemos prácticamente todos los ecosistemas, hay una gran diversidad entre todas las matrices culturales, los pueblos originarios, las vestimentas. Y lo importante de esto, a lo que yo quiero llegar, es que todas las matrices culturales y los pueblos originarios están llenos de mitos. Y la relación que tiene el pueblo originario a través de sus ceremonias, sus prácticas religiosas, espirituales, su comida, sus fiestas patronales, sus celebraciones, es en relación a nutrir al dueño del lugar. Esto para nosotros tiene una vertiente muy importante, porque si yo llegara a ir a tu casa, Mau, y no toco la puerta y entro y me pongo tu camisa roja y tus zapatos negros y tu pantalón gris y uso tu peine y tu shampoo y tu desodorante y tu gel, pues tú vas a decir, pues, ¿qué le pasa a Imish, no? O sea, como que llega y se mete y no pide permiso y no habla y no saluda y no pide las cosas, ¿no? Bueno, en la Santísima Tierra todo tiene un dueño. Todo tiene un dueño, y la suprema personalidad de esta divinidad no se ha equivocado. Ha puesto cada piedra, cada árbol, cada animal, cada río, cada montaña, cada planta en su lugar. Entonces, si nosotros llegamos a modificar esta estructura del flujo de vida, estamos moviendo el cosmos. La relación que tenemos que hacer es compensar el cosmos. Hubo un tiempo en el que existían relojes de cuerda, ¿no? Esos relojes de cuerda tenían distintos engranajes, cada engranaje tenía un dientecito. Podemos imaginar que nuestra hermana humanidad es este engranaje, que cada dientecito es una persona, ¿no? Si tú le quitas un dientecito a ese engranaje, no va a dar la misma medida, ni va a moverse a la misma velocidad, ni va a producir el mismo resultado. Entonces, ¿por qué está la montaña ahí? ¿Por qué está ese árbol ahí? ¿Por qué el ecosistema nos brinda estas fuerzas? Porque hay un dueño del lugar que es el que se encarga de economizar las fuerzas sagradas del cielo y de la tierra para crear espacios donde van a habitar los humanos y las plantas y los animales. Si en ese momento yo muevo un ecosistema, muevo una piedra, muevo una planta, muevo un árbol, muevo algo, estoy moviendo el cosmos, porque la divinidad lo asentó ahí por algo, hizo chumuc, hizo asiento, ¿sabes? Entonces, cuando tú naces en una matriz cultural, fuiste puesto también ahí con un propósito. Y lo mejor que puede hacer el humano es estar al servicio de esa fuerza sagrada, cuidando y respetando todo eso, no tocando más de lo que necesita. Crear estos espacios con conciencia es respetar los árboles ancestrales, respetar los árboles sagrados, respetar el flujo del agua, crear espacios conscientes de bajo impacto ambiental, crear espacios donde hayan baños en seco, donde, bueno, reconociendo que el hombre o el humano, más que nada, es el único animal que hace pipí, popó sobre el agua y luego se la bebe. O sea, no hay ningún otro animal que haga eso, ¿no? Y creo que en esta aceleración del tiempo en el que vamos viviendo, entrar en contacto con la semilla, con ser paciente de ponerla en la tierra, nutrirla, que ayude a crecer, que se levante la vara, que dé la flor y el fruto, puede poner al ser humano en un biorritmo muchísimo más saludable. Sí, estamos viviendo en un acelere donde está surgiendo un epistemicidio, donde el pensamiento inmediato mata al pensamiento profundo, porque el otro día que estábamos en el huerto llegaron unos niños y me dice, voy a poner una semilla de tomate, ¿no? Y lo siembra el niño y se queda ahí. Y le digo, ¿qué espera? Estoy esperando que salga, me dice. ¿De dónde tiene que haber? Un poco más, le digo, ¿no? Entonces estamos en esa búsqueda constante de la gratificación inmediata, que invertir en la naturaleza es una inversión a largo plazo que muchas personas no lo quieren hacer. Entonces es más fácil destruir y cambiar que entrar en conciencia. Y esta conciencia tiene un tiempo, tiene un flujo. Y esta conciencia, para evolucionar en el ser humano, tiene que estar en esa impronta o en esa compatibilidad con el biorritmo que tiene la Santísima Tierra. Qué bonito, güey. Y qué real, lo escucho y digo, wow.
hace ratito fuimos a un cenote, mi esposo y yo, y he visto yo comentarios, por supuesto encontrados, sobre si se debe o no se debe entrar a los cenotes, si se debe entrar de día, si no se debe entrar de noche. Y el chico que nos llevó a los cenotes me dijo algo muy parecido a lo que estás comentando tú. Dice, hay muchísimos cenotes y por supuesto que hay unos que queremos darle a la gente que nos visita, pero con su debido permiso. Tenemos que tener un permiso, el cenote nos da un permiso, se hace un tipo de ritual para él abrirse a la gente, algo así. Lo que pasa que el espíritu del agua que se fue a vivir al cenote, la lluvia para nosotros no viene de las nubes, la lluvia viene de las cuevas, viene de los cenotes, ahí fue a dormir Chac, el viento del agua. Y pues cuando tú estás durmiendo, pues no quieres que te despierten, ¿no? Hay fuerzas sagradas que se fueron a vivir ahí porque no quieren estar en contacto con los humanos. Y de pronto ya pusieron escaleras de cemento, ya pusieron luces eléctricas, ya pusieron salvavidas, ya entran a jugar. Hay personas que entran a tomar, a comer, o que después de tener relaciones sexuales se meten a esas aguas primordiales, proteicas, y entonces están alterando sus flujos. ¿Y qué ocurre? Que las divinidades o las fuerzas sagradas que estaban ahí descansando se van, se desdiviniza el territorio y en ese momento se convierte en un manoseo humano. A esos, digamos que tenemos acceso para ir. Hay otros cenotes que son más como cementerios sagrados, lugares de ceremonias, lugares rituales, donde no debería entrar cualquier persona porque los vientos y las fuerzas que están ahí tienen pues, otras fuerzas, otras potencias. Yo considero, y eso es muy mi pensamiento, el espíritu del agua al estar durmiendo ahí, ¿cómo están tus aguas para que tú te mezcles? El espíritu del agua al estar durmiendo ahí, ¿para qué la vas a despertar? ¿A dónde te va a llevar esa visita, no? Hay gente que llega y literalmente se avienta al cenote, ¿no? O sea, está entrando en un área tabú, rompiendo los mitos por los cuales los antiguos veían cuál era la constitución energética de poder visitar un cenote. No estoy diciendo que no los visiten, no estoy diciendo que no entren, no estoy diciendo que no los conozcan, estoy pidiendo que seamos solemnes con las fuerzas sagradas que allá habitan y que el cuerpo energético nos habla, ¿no? Cuando tú te acercas a la boca del cenote, el cenote respira y sientes literalmente esa sensación como que está entrando y saliendo aire. Hacer conciencia de esa intuición más allá de la razón, y si no te sientes cómodo, retírate. Si no te sientes a gusto, te da un nervio, un miedo, una sensación, retírate porque te están absorbiendo te están absorbiendo energía vital. Tienes que pagar. ¿Y cómo podemos darle este mensaje a la gente en general? Sabemos que hay muchas personas que no están como muy en contacto con la naturaleza, digamos, voy a pensar, por ejemplo, en alguien que es, no sé, muy de ciudad, que toda la vida está en ciudad y que, pues, en periodos como este, por ejemplo, que tienen periodos de descanso del trabajo, se van de vacaciones y pues en lo que piensan es ir a un lugar bonito, meterse, disfrutar con la familia, pero tal vez en ningún momento pasan por todo este pensamiento o por toda esta conciencia de a dónde están llegando y que estos lugares pues tienen una razón de ser, como decías, y que son en algún punto sagrados. ¿Cómo podemos expandir este mensaje? Yo creo que en realidad lo que está ocurriendo para mí es que el exceso de comodidad física ha disminuido el instinto de supervivencia. Entonces, las personas que están muy condicionadas a sus comodidades citadinas van a pagar por un tour donde los van a llevar dentro de su propia área de confort y es muy probable que ahí no exista el pensamiento místico y mágico, porque no están entrando en juego con otras frecuencias, vibraciones conscientes, están pagando por esa comodidad en la cual están acostumbrados a vivir. Entonces, yo creo que a ellos no les afecta desde su creencia o desde su pensamiento vivir esa experiencia. El tema está cuando tienes conciencia de esta relación con la vida y con los lugares y de forma inconsciente vas y actúas. Allá sí es donde hay más repercusiones, ¿no? Porque incluso las mismas personas que pueden crear estos tours están vibrando en otra frecuencia, porque no están yendo a respetar los lugares, están creando un flujo de economía. Y la gente que vive aquí, por ejemplo, que está solamente en los pueblitos, fíjate, se me hizo hasta a cierto punto muy bonito,
el muchacho que nos estaba orientando hacia dónde ir al cenote, le dijimos, ¿de qué es lo que más padecen en estos pueblos? Y se me quedó viendo como, ¿de padecer de qué? O sea, ¿qué es lo que más les hace falta? Y me dijo, no, pues tenemos agua, tenemos fruta, tenemos verduras, tenemos gallinitas, o sea, no están en un sentido de urgencia como tal de estar persiguiendo algo para comer. Y a lo mejor esa idea de atraer turismo es único medio de ingresos que ven o que encuentran posible. Sí, considero también que el ser humano no es pobre o no es rico por cómo viva, sino por cómo piensa. Y en esta cacería del turista o del turismo, genera también la ley del mínimo esfuerzo, porque entonces la mayoría de las personas dicen, pues ¿para qué voy a estudiar y trabajar? Mejor espero que venga alguien y lo persigo y lo llevo y hago algún intercambio, ¿no? Es igual, considero que es parte de una, no sé, una situación más de no haber creado un proyecto de vida donde puedan vislumbrar probablemente un concepto de felicidad y de vida plena, sino que es gente que está viviendo al día, ¿no? Cómoda. Cómoda, sí, cómoda. Uh-huh. Como lo que... Cómoda en su inconsciencia, de alguna manera. Sí, pudiera ser, pudiera ser. Okay, qué interesante. ¿Cómo ves este tema, Mau? A mí Pues, me gusta muchísimo. Muy interesante y creo que hay como muchas aristas, mucho de dónde rascarle. Ahorita estaba pensando, ok, soy consciente, pero también, por ejemplo, no sé, a mí me pasó recientemente que yo vivía en Ciudad de México y me vine a vivir a Querétaro buscando un espacio más tranquilo, con menos ruido, con menos contaminación. Y entonces encontré un lugar que me encanta, donde incluso está un poquito medio despoblado y se siente increíble el que tú puedas salir. Y yo les digo a todos, cuando yo salgo a la calle siento que ando de vacaciones. Yo trabajo desde casa. Entonces salgo a la calle y siento que ando de vacaciones porque todo se ve como más amplio, más verde, y pues no soy el único que está buscando este tipo de cambio de vida. Hay mucha gente que lo está buscando, por ejemplo, allá en Yucatán. Hay muchos desarrollos que se están haciendo, se están abriendo muchos espacios donde en un futuro habrá viviendas, donde... Ahora, la pregunta enfocada en esto es, si yo estoy buscando esa salida, de salirme un poquito de ese trajín de la ciudad, de esa vida llena de, como decíamos, de una cierta comodidad a lo que estoy acostumbrado, y ahora estoy buscando un espacio más conectado, más tranquilo, ¿cómo puedo hacer para yo, por ejemplo, enfocándome en Yucatán, cómo puedo hacer para encontrar allá un sitio desde esta conciencia y sin esa energía, vamos a decir, de destrucción, como decías del Tren Maya, ¿no? De que tiró árboles, partió selvas, taparon cenotes. ¿Cómo podemos hacer para que esto sea sustentable y sostenible, no solo para el ser humano, sino también pues, para todo el regalo de la tierra? Bueno, primero quisiera opinar que estamos en un proceso de sincretismo indígena donde se está prácticamente viviendo algún tipo de la antítesis de la antropología, ¿no? El antropólogo antes visitaba el pueblo y le quería enseñar cómo vivía el citadino, y ahora el antropólogo visita el pueblo y regresa a la ciudad y empieza a hacer jardines verticales, azoteas verdes y todo ese tipo de cosas, ¿no? No creo que esta migración citadina se dé únicamente por este New Age de vivir en la naturaleza, o esta onda hippie, o las condiciones alimenticias, de la alimentación orgánica, el kosher y todo esto. No, yo creo que en realidad el ser humano está padeciendo de una inanición. Su espíritu tiene hambre, y en el momento de estar entre el bullicio y la polución de las ciudades, escuchando ruidos a todas horas, viviendo a esa velocidad, acelere y estrés, escucha tanto su ego que no escucha su espíritu. Y de pronto es el espíritu el que necesita otro lugar para que sea escuchado y sea manifestado. Entonces nos pide ir y conectarnos, porque utilizaste la palabra conectar, nos invita a conectarnos con la naturaleza, invita a conectarnos en una caminata, en una respiración, en una lluvia, en un atardecer, estar recostado escuchando el flujo del río mientras descansas, estar delante de una playa, estar haciendo ejercicio en algún lugar natural.
pero no es que lo necesitara, bueno, el ego sí lo necesita, pero lo estaba necesitando más el espíritu, ¿sabes? Entonces es el espíritu el que nos manda a esos lugares, y yo creo que si lo estamos haciendo desde Yucatán, la realidad es que aquí nuestros mitos, nuestras creencias, nuestras divinidades están vivas y existen en nuestra tradición. La divinidad lo que quiere es expandirse, y entonces está invitando la divinidad a que lleguen a este territorio sagrado vasijas humanas con esa conciencia, frecuencia, vibración de permitirse ser el propósito de esta nueva conciencia, de esta nueva humanidad. Hay gente que se dedica a trabajar, estudiar y busca un propósito. Hay gente que se dedica a querer ser humano, y eso permite que el propósito te alcance a ti, y hay propósitos que quieren vivir en ti, que quieren manifestarse en ti. Hay gente que sigue el propósito. Hay humanos que se vuelven el propósito del espíritu. Entonces, cuando esta conciencia ya está cimentada y dice, bueno, ya viví en la ciudad, ya hice todo lo que tenía que hacer, quiero ir a conectar conmigo y con la familia y la naturaleza, el espíritu me está hablando, llego a ese lugar, cuido, respeto, ambiento, me vuelvo la vasija donde va a entrar ese espíritu consciente, y entonces vivo en esa simbiosis, en esa sincronía, en esa amistad con el entorno. Tú haces rituales, lo he visto, he sido parte un poco de las actividades que ha hecho Inish aquí en Kinich, y también cuando se estrena algún desarrollo, tú haces algún tipo de ritual para ver si esa tierra está de acuerdo, o como, no sé cómo usar la palabra, si es una tierra donde se debería desarrollar o crear algo de algún proyecto. Hay tierras bravas como esos cenotes donde no ha entrado ninguna persona, hay tierras bravas. Entonces, siempre es importante llegar con permiso. Obviamente, si llegas y el lugar está lleno de espinas, está lleno de árboles que tienen otra fortaleza, cargan otros vientos, el mismo árbol pues te está diciendo no es un lugar para personas, ¿no? Sí, o sea, el perro no duerme en cualquier lugar, el gato no se acuesta en cualquier lugar, el caballo no toma agua en cualquier lugar, y hay una comunicación con el ecosistema. Antiguamente, los abuelos antiguos, los verdaderos antiguos, caminaban un territorio y encontraban un venado, ¿no? A ese venado lo marcaban de alguna manera y cuidaban que no salga de ese territorio. Cuando ya el venado pequeño se hacía magro, se hacía joven, entraban a ese territorio donde lo habían dejado y lo buscaban, lo clamoreaban, lo cazaban, y cuando lo encontraban hacían un ritual de sacrificio para oler su sangre, para probar su carne, para percibir su salud, su fuerza, lo que él comía, y si el animal vivió sano y no se enfermó, fundaban ahí un territorio. Okay. Entonces eso lo hacían en relación a las plantas y a los animales, ¿sí? Hay lugares donde literalmente la gente a veces va y construye y no sabe en temporadas de lluvia si se va a inundar o no, o si el agua va a bajar pronto, o si la tierra es chiclosa. Ahorita ya hay mucho estudio topográfico, calidades de la tierra, mineralizaciones de la tierra, si hay sustratos, si hay ríos subterráneos, si hay cuevas. Yo creo que todos esos estudios están creando una conciencia en el ser humano, pero falta la parte espiritual, y esa parte espiritual es ir a hablar con el dueño del lugar para crear un intercambio, llevar un kesh, llevarle un alimento, una ofrenda, una ceremonia, para solicitar su permiso, y ese permiso no es que tú lo sientas. El otro día estábamos en una sesión y un chico llegó y dijo, ay, es que ya hice la ceremonia y yo siento que va a llover. A mí no me importa lo que tú sientas, importa lo que diga el ecosistema y lo que digan las fuerzas sagradas, ¿no? Y cómo lo lees, cómo lo interpretas. Y por ejemplo, que lleguen esos tetzawits, esos augurios, que veas que un colibrí se para frente a ti, o que pasen unas abejas y no te piquen, o que veas que pasa una parvada de pavos de monte y se detengan a verte, o que se te acerque un venado, o que de pronto se caiga un árbol mientras estás en la ceremonia, te está diciendo no, o te está diciendo sí. Entonces la respuesta viene desde la naturaleza. Y estar abiertos a escuchar esas, ¿no? O sea, como dicen, no es que no te hayan dado la respuesta, es que no estabas abierto a escucharla y te la repitieron miles de veces y te la gritaron enfrente y nunca pusiste atención en ello, ¿no? No, es cuando pasan cosas como decías, donde destruimos, claro, sin conciencia, pero también hay otros espacios donde
creo yo que no es que se esté destruyendo, simplemente se está transformando el lugar para tener, como decías, o para cumplir tal vez un propósito que estaba destinado pues para este tiempo. Yo creo que por momentos el ser humano se la pasa escuchando más su ego que al espíritu o al corazón. Y la atención consciente no lleva interpretaciones. La interpretación la da la parte razonable, ¿no? Y a veces tener la interpretación te puede dar el justificante de creer que las cosas son como tú las piensas, no como las fuerzas lo dictan. Y creo que en estos tiempos se está rediseñando el ser humano y se está rediseñando la tierra, se está reconciliando el ser humano con su naturaleza y se está reconciliando con la tierra también. Y creo que es importante habitar espacios conscientes, invitar a gente consciente a hacer conciencia, y creo que desde ahí estos proyectos de poder crear espacios donde puedas elevar tu frecuencia, tu vibración y vivir de una manera más consciente, porque en la actualidad la conciencia dicta muchas cosas, ¿no? O sea, si quieres vivir de una forma consciente, come lo que siembras, vive donde construyes, ponte la ropa que tú te tejes, ¿no? O sea, en ese aspecto de esa libertad, uno se encuentra con esas fuerzas del ser humano consciente, porque todo nos lo da la tierra, pero es fácil ir y comprarlo. Cuando dices el dueño de la tierra, ¿te refieres a lo que he escuchado que llaman los guardianes de la tierra? No, el dueño del espacio, se cuenta que cada matriz cultural tiene un ecosistema, ¿no? Y cada ecosistema tiene un dueño del lugar. Por ejemplo, el mar, el desierto, el bosque, la selva, la montaña, el monte, son dueños de lugares distintos. Aquí en Maya nosotros le llamamos Yumkash, el señor de lo verde, ¿no? El señor que cuida la naturaleza, cuida las plantas, los animales, que no permite que toques más de lo que tú debas, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues él come tobillos, come rodillas, hace que te tropieces, que te caigas, que te pase algo, que te dé un resfriado, porque tocaste y tomaste de más. Ok. En Nayal he escuchado que hay guardianes que tú dices tenemos diferentes desarrollos, que hay desarrollos que tienen guardianes femeninos y guardianes masculinos. La energía es neutra, la energía no es buena ni mala, el poder no es bueno ni malo, es neutro. Lo que hay son aspectos de esa energía que pueden tener, más allá de la cuestión del género, indicadores femeninos o masculinos, ¿sí? Esto, si lo pudiéramos comparar con el instinto de supervivencia que había antes, pues sobrevivía el que corría más rápido, el que era más fuerte, el que lanzaba más lejos la lanza o la piedra, el que luchaba contra el mamut, ¿no? Estaban los cazadores, que es una parte como de este patriarcado masculinizado que hasta la fecha ganó, ¿no? El que es más fuerte, el que crea otro tipo de líderes que crean más competencia que guiar a la gente. Y estaba este proceso de los recolectores, que tenía que ver más con una energía femenina, creativa, creadora, protectora, integradora, que se relacionaba mejor con los menores, con los mayores, con la naturaleza. Yo creo que hay que vivir en ese equilibrio y que estas energías lo que hacen es que le enseñan al ser humano cuál es la parte con la que se tienen que equilibrar, ¿no? Si la parte es muy hostil, pues tienes que poner tu parte más femenina para equilibrarla, y si la parte es muy suave, pues tienes que poner tu parte masculina para crear esa compensación, ese equilibrio. Ese balance, ¿no? Ay, pues la verdad es que todo lo que dices resuena tanto. Obviamente yo no tengo el conocimiento que tiene Imish, pero lo escucho y no sé por qué siento todo eso que dices plasmado en Yucatán. Cada que vengo aquí puedo sentir esa energía extremadamente fuerte. Entonces, no sé, Mau, me encantaría que pudieras venir y experimentar esto. Nosotros obviamente nos certificamos como en biotipo aquí en Yucatán. ¿Por qué? ¿Quién sabe la vida también? ¿Quién sabe por qué? Pero porque de alguna manera, como bien decía Simish, y me hace total sentido hay personas que buscamos propósitos y hay veces que el propósito nos alcanza. Y creo que justamente eso es parte o sea, incluso el reunir personas con los mismos intereses o tal vez con la misma finalidad, aunque siguiendo diferentes caminos o diferentes rutas, diferentes estilos, pero que al final estamos buscando
el hacer una mejor vida para sí y para todos, creo que pues tiene algo que ver con justo eso, ¿no? De cómo los propósitos te alcanzan. Es algo que creo que jamás había pensado, o sea, de siempre buscamos el propósito y tratamos de encontrar el propósito y el macro propósito de mi vida, pero tienes razón, muchas veces solo tenemos que estar abiertos y abrir los ojos y los sentidos en sí para dejar que el propósito nos alcance. Sí, yo pensaría que qué propósito tiene el Espíritu para habernos hecho vasija y poder habitar en esta santísima tierra, ¿no? Nosotros somos el propósito. Nosotros somos el propósito. O sea, el otro día llega una señora a la casa y me dice, me gustaría que entrenaras a mi hijo para que sea un buen terapeuta, ¿no? Y yo le digo, no, o sea, recoja sus cosas y váyase. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque antes de que pidas que sea un buen terapeuta, que primero aprenda a ser un buen ser humano y después que sea lo que le dé su regalada gana, si quiere ser albañil, policía, lo que sea, pero no estamos aprendiendo a ser seres humanos. Estamos aprendiendo a ser personas sociables, con conductas, con comportamientos, con otras cosas, pues, ¿no? Alimentando las máscaras, ¿no? Sí. Los personajes. Entonces yo creo que el propósito es ser un humano verdadero, o sea, una persona exitosa es un fracasado que nunca se rindió, ¿no? O sea, muy pocas cosas se ha dicho de los cobardes, pero en realidad el valiente fue un cobarde que duró 5 minutos más. Entonces, quien no se cae, no se levanta, y quien dice, yo no me equivoco, pues no está viviendo su parte humana, porque pues esta parte humana está llena de emociones, sentimientos, pensamientos, creencias, y en el resignificar, readaptarse, en el modificar también, yo creo que logra uno reconocer que el vuelo está desde la parte más baja, así que aprender a ser un humano completo es abrazar la sombra, abrazar el negativo, reconocer las vulnerabilidades, y desde ahí trabajar con conciencia como ser humano. Entonces nos volvemos la vasija del espíritu, porque esta es la broma cósmica, este es el juego, pues, ¿no? Y que el origen tal vez es el más simple de todos, ¿no? A veces nos la complicamos muchísimo y como decías, me quiero convertir en el mejor terapeuta y no sé, hago 10,000 diplomados y 10,000 certificaciones y maestrías y doctorados, pero ¿dónde queda la persona detrás de todos esos títulos, no? Claro, ¿quién eres cuando nadie te ve? Exactamente. Y bueno, esto da para muchísimo estos temas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Jorge lo dice y lo dice Marianne Williamson y lo dicen muchos autores, ¿no? Le tenemos mucho más miedo a la luz que a nuestra oscuridad. ¿Qué piensas tú de esto? Pienso que soy culpable, pienso que he pecado, pienso que creo que estaba yo confundido cuando hablaba del amor personal y solamente hablaba de las cosas buenas de mí. Creo que en este amor personal de un humano más completo es reconocer mi vulnerabilidad, mi sombra, integrarla y reconocer que no estaba yo completo sin ella, y que si niego mi sombra o que si no la conozco, por no aceptarla me puedo perder incluso en ella, ¿no? En estos tiempos no puede haber espiritualidad sin humildad, porque mucha luz no deja ver. Entonces hay gente que hasta sabe mucho, pero mucha luz lo vuelve soberbio, ¿no? Entonces no puede haber humildad sin espiritualidad, y no puede haber espiritualidad sin humildad tampoco. Es las dos caras de la misma moneda, ¿no? Claro, o sea, el día y la noche están con nosotros, no hay persona que no tenga sombra. Dicen por ahí que en una relación es importante ver la luz del otro y ver la oscuridad tuya. Pudiera ser. Yo pienso que en una relación, últimamente lo que he aprendido y lo que he reflexionado es que las relaciones no se hacen, ¿sí? Las parejas no se hacen, no se encuentran, no se buscan. Yo creo que lo que tienes que hacer es volverte una persona completa y encontrarte a otra persona completa y formar en mutuos acuerdos una relación de pareja. Pero en la actualidad yo creo que hay una complicidad traumática que compensa lo que yo no tengo, dámelo tú, y lo que a ti te hace falta, yo te lo doy. Y en esa negociación, pues sí, tienes que ver la sombra tuya en el otro y la luz del otro en ti, porque hay un acuerdo, hay una negociación. Pero no, yo creo que aquí es más importante, sería en estos tiempos darnos la oportunidad de abrazar nuestra luz y nuestra sombra y ser sinceros y decir, pues soy de esta forma, ¿no? Y quiero encontrar un equilibrio en poder compartir contigo.
Y de romper tal vez la idea tradicional de la media naranja, ¿no? De voy a Sí, qué buscar pereza. quien me complementa. No, y además, o sea, ¿quién va a querer media naranja en la actualidad? La otra media naranja está toda chupada, quién sabe por dónde quedó, ¿no? No, aquí hay que encontrar una naranja entera, compadritos. Que hay que Es sacarle bien jugo, ¿no? O sea, una naranja entera, o lo que sea, papaya, sandía, melón, pero que esté entero, pues. Y estamos en esa constante búsqueda de lo que nos hace falta está allá afuera o está en otro, ¿no? Cuando prácticamente dicen que todo empieza y termina en ti. Sí, creo que la felicidad del adulto es la realización del niño interior, ¿no? Y de alguna manera estamos buscando o anhelando aquello que esperamos que venga desde afuera, pero en realidad es porque el ser humano ha estado incompleto, o sea, no está consciente de aceptar que todo lo que le ha ocurrido ha servido para ser quien es, y eso sirve para valorar, no para venir con ese pensamiento de decadencia o de escasez o de pérdida, porque si no, por mucho que tú estés vacío y no reconozcas ese amor en ti y vengan otras personas y te den toneladas de amor, pero si no lo ves en ti, no lo vas a poder identificar. Entonces no existe ese reflejo, ¿no? Mira, justo Milagro Zumbado está diciendo ser primero amor para dar a los demás amor. Es muy lindo. Por allá el bellísimo Maestro Jesús el Cristo decía, ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero pues si tú no te amas, ¿cómo vas a amar al prójimo? Esa sería una. Entonces yo diría, ámate mucho, respétate mucho, conócete mucho y de esa manera ama al otro. Y creo que en estos tiempos se ha distorsionado el verdadero significado del amor. Creo que es más valioso ser amor que ser amado. Desafortunadamente la mayoría de las personas buscan ser amadas en lugar de ser amor, y es ahí donde responsabilizan al otro de lo que le pasa, o me provocaste esto, me hiciste sentir esto, me hiciste tal cosa. No, yo creo que el amor no duele, yo creo que lo que duele son las expectativas que uno pone y que eso puede distorsionar lo que tú das y lo que tú recibes, ¿no? Sí, convertimos al amor en un tema transaccional. Sí, literalmente. Hacemos una negociación de eso, ¿sabes? Cuando en realidad creo que el amor es un regalo. Yo suelo decir que la vida no es para mí, sino es a partir de mí. O sea, quiere decir que lo que yo voy a vivir en esta vida tiene que ver desde dónde lo estoy generando, desde cómo lo estoy pensando, cómo lo estoy viviendo, cómo lo estoy sintiendo, cómo lo estoy o no haciendo consciente, pero al final tiene que ver conmigo. Aquí nosotros desde el pensamiento profundo tenemos una observación, porque cuando nosotros nacimos no teníamos mente, ¿no? O sea, vino una mente foránea y nos dio la interpretación de su mundo, y muy probablemente desde ahí decimos, pues es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que yo analizo, lo que yo razono, pero ¿quién está haciendo eso? O sea, ¿desde qué asiento? ¿Desde dónde? ¿No? Porque en la aceptación de lo que es, está y listo. O sea, no hay que distorsionar nada con el pensamiento, pero desde la condición humana, desde el pensamiento y desde la manera de existir y percibir las cosas, siempre hay un acomodo de todo. Siempre hay un acomodo, y es una de las tareas lógico-razonables que hace el cerebro, ¿no? De acomodar las cosas para que tú las puedas interpretar. Y en esa interpretación la mayoría de las personas nunca están experimentando la situación verdadera, sino que están experimentando su propia interpretación. Entonces mi vida no es la realidad, mi vida es una interpretación de mi percepción, y yo lo que estoy compartiendo es mi percepción, porque la vida es mucho más grande, ¿no? Por ahí decían el otro día, ¿qué es contrario a la vida? Y decían la muerte, ¿no? ¿Qué es lo contrario a la muerte? Decían la vida, no, lo contrario a la muerte es nacer, porque la vida es eterna. O sea, la vida siempre estará, ¿sí? Pero lo contrario a morir es nacer, no vivir. Pues la vida ahí está. Uno decide cómo vivirla, ya ese es otro tema, ¿no? Sí, totalmente. Ay, me encanta, me suena mucho a Eckhart Tolle. Lo que es contrario a la muerte es el nacimiento. Y sí, pues Mau, se nos está acabando el tiempo, pero Imish, te quiero agradecer muchísimo. Realmente, obviamente, me fascina mucho a mí nutrirme de personas o de seres que realmente tienen esa conexión con lo que realmente somos, ¿no? Y que no hablas netamente desde lo que has leído, sino que muchas veces, corrígeme, bueno, no corrígeme, compárteme si estás de acuerdo. Yo cuando leo muchas veces lo que encuentro en los libros es una confirmación de algo que ya está vibrando dentro de mí. No sé si te pasa eso.
cuando yo leo, más que ver los libros como un medio de aprender, es como, ok, o sea, es como una confirmación de que por ahí vamos. El maestro llega de muchas maneras. A veces puede llegar hasta en un eslogan, en una canción, en un libro, en el silencio, en una persona. Creo que cuando un ser humano consciente está atento a todo el mundo se vuelve maestro. Y yo creo que el sonido o la visión que viene del exterior viene a impactarnos para crear un eco de recordarnos algo que ya sabíamos, y solamente nos lo viene a poner en el momento en que lo necesitamos. Dicen que no estamos pensando, sino recordando. Dicen que estamos recordando, y también creo que es importante desde dónde estamos recordando, ¿no? ¿Qué estamos recordando ahorita? Porque si estamos más que pensando o solo estamos recordando, quiere decir que el pasado nos está alcanzando. Quiere decir que nuestro futuro es el pasado. Quiere decir que esto ya ha ocurrido antes. Quiere decir que hay que volver a un origen. Si estamos recordando es hasta dónde viene este recuerdo, de dónde viene este recuerdo, y darnos la oportunidad de que si ese recuerdo está llegando hasta ahorita y nos está dando un alimento y nos está dando una fuerza, entonces nosotros somos los viejos del mañana y en algún momento alguien nos va a recordar también. Qué bello. Y por último, Imish, ¿por dónde podemos comenzar? Aquellas personas que no hemos tenido acercamiento a este tipo de pensamientos, un poquito a la cultura, a las raíces, alguien que, pues que somos neófitos en el tema, pero que estamos buscando una puerta de entrada. ¿Cuál sería esa puerta de entrada? Creo que en el flujo del tiempo hubo un tiempo en el que era dar y recibir, y surgió el trueque. Luego fue dar y agradecer. Agradecer es el estado de conciencia más elevado que tiene el ser humano. Agradecer es el agrado del ser. Hay una toponimia en ese nombre, ¿no? Y yo creo que la conciencia hoy es invitarte a todos a hacer la gratitud. Creo que el primer paso sería vuélvete la gratitud ante lo que comes, ante lo que bebes, a quién te acompaña, a dónde estás. Agradece por tener un cuerpo, tener una salud, una inteligencia, una mente. Agradece por respirar, por ver, por oír. Agradecele a las fuerzas sagradas que te acompañan, a las divinidades en las que tú crees y que te han enseñado a creer. Agradece porque tienes un empleo, agradece porque tienes un auto, porque caminas, porque tienes una casa. Creo que agradecer es muy importante. La mayoría de las personas agradecen de los dientes para afuera y se comparan a veces para perder, sin hacerse conscientes que están viviendo su propia conciencia, ¿no? Entonces, practicar gratitud creo que sería uno de los estados más importantes en estos tiempos para el ser humano. Eso sería una. La otra, creo que, por favor, alejarse de la queja, del juicio, de la crítica y evitar la pereza, porque el espíritu es mercurial, o sea, en esa gratificación inmediata o satisfacción inmediata, el ego es re perezoso y no te va a dar disciplina, ¿no? Entonces, si pudiéramos dejar la apatía y la indiferencia, que es algo que le ha hecho mucho daño al ser humano y a la conciencia, practiquemos gratitud, seamos la gratitud. Pues comenzamos, Imish, por darte las gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Creo que esta plática podría darnos para toda la noche y 1 y 2 y 3 programas más, pero pues desafortunadamente tenemos que ir cerrando el día de hoy. Pero te agradecemos muchísimo el que hayas estado aquí y compartir pues todo este pensamiento que viene pues de todo el trabajo y desde, como decías al principio, desde cuando encontraste tu nuevo nombre, tu propósito o el propósito te encontró a ti, no lo sé, pero ya el punto de ponernos en un espacio donde podemos compartir esto y volverlo algo contagioso, creo que desde ahí ya estamos cada uno haciendo un poquito más y te agradecemos por eso. Creo que es tan fácil y tan sencillo hablar del negativo o hablar y crear chismes. Ojalá que estos sean chismes buenos, ¿no? Y positivos, el chisme de lo bueno. Y bueno, yo también quiero agradecerles desde el espacio sagrado de mi corazón la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta linda noche, en este hermoso presente, agradeciendo a las fuerzas sagradas que nos acompañaron y a los vientos que nos permitieron poder traer esta palabra.
deseando humildemente de todo corazón que tengan una hermosa noche, un hermoso sueño reparador y que ojalá nos podamos ver ahí donde todo es posible y nada se esconde. Muchas gracias, Imish, muchas gracias, Yucatán, muchas gracias, Kinich, muchas gracias, Canché, muchas gracias, Vida, muchas gracias. Muchas gracias. Y un gran saludo a todo el personal de Canché, a todo el personal de Kinich. Creo que es el restaurante más importante de la península y quizás de muchos lugares de México. No es por estar aquí prestando servicio, veo el flujo y la conciencia que se está moviendo, que está creciendo, desde ser una empresa socialmente responsable y de poder traer conciencia a nuestros participantes desde la comida, desde el huerto, desde todas las funciones que prestamos, agradecer la oportunidad de poder ayudar en conciencia a toda la comunidad y agradecer a Kinich. Así es, y Mau, te comprometo a que pronto vengamos juntos a Yucatán. Y probar una de esas bebidas, por supuesto. Una de estas bebidas que ahorita me voy a tomar. Una bebida espiritual. Sí, una bebida con pensamiento, dicen, y que hagamos un programa directamente ya aquí, en persona, con Imish, para que puedas llevarte, yo sé que te llevas así el corazón también como wow, pero estar aquí te lo va a expandir todavía muchísimo más. Me llevo muchísimo, imagínate si hasta acá se siente la energía estando ahí, será increíble seguramente. Y bueno, vamos a despedirnos dando unos saluditos, Mau, si quieres ponerlos para agradecerle a la gente que se conectó. Milagro Zumbado dice, buenas tardes. Antonio de Jesús, excelente programa. Antonio de Jesús decía estar atento cuando estábamos hablando sobre que hay cosas que de repente vivimos en automático porque no ponemos atención. Milagro, ser primero amor para dar a los demás amor. Sandra Sánchez, wow. Brenda Barrueta, excelente guía, muchas gracias. Milagro, bellísima charla, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias. Esto, los que estuvimos aquí, compártanlo, creo que es algo que todos deberíamos de escuchar. Como dice Mau, ¿cómo empezamos? Bueno, yo creo que una buena forma de empezar es escuchando esto que acabamos de compartir junto con Imish y compartirlo con quienes ustedes crean que necesita esta bocanada de aire para su corazón en este momento, ¿no? Así es de que, bueno, pues muchísimas gracias, Imish, muchísimas gracias, Mayra, por esta noche. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos muy prontito en otra emisión de Amarte es el arte. Ahí claro que sí. Gracias a Gabo. Salud con todo. Salud. Buenas noches, mi mamá. Buenas noches a todos. Gracias.